Vamos a considerar una función f cualquiera definida en un subconjunto de R. Un subconjunto de R sabéis que son los intervalos abiertos, los cerrados, las semirrectas. Considero el intervalo de abierto de extremos a b. Y ¿cuándo se dice cuál es la definición de derivada de una función en un punto? Cuando se dice que esa función es derivable en x sub 0, punto interior de AB. Pues es derivable si existe, ojo, y es finito, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 partido de x menos x sub 0. En este caso vemos que ya este límite lo denotamos por f' en x sub 0. Esta es la manera de denotar la derivada. F' denota la derivada de la función f. Y esto será f en x menos f en x sub 0, límite, no os olvidéis de él, x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0. Para utilizar una nomenclatura más sencilla, generalmente nosotros cambiamos lo que es x por x sub 0 más h. Le llamamos a x menos x sub 0 h. Por lo tanto, x es x sub 0 más h. Y esto se transforma cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué pasa? Que si x tiende a x sub 0, h va a tender evidentemente a 0. El límite cuando h tiende a 0 de f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 partido de h. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. f' en x sub 0, el límite, cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Definición de derivada de una función en un punto. Y existe cuando ese límite es finito. Vamos a un ejemplo. Nos dice, estudia la derivabilidad de la función en x igual a 2. F de x es de la función, sí, en 2. 2x menos 5, x igual a 2. Es donde tenemos que estudiar la derivabilidad. Primero, estudiamos el dominio. Eso es fundamental. Porque imaginémonos que se anula en 0. Entonces no va a ser continua. Veremos posteriormente que si no es continua, no es derivable, al no estar definida. Entonces, R está definida en todo R menos 5 medios. Entonces, en este dominio de definición, la función es una función racional en